más cerca, oh Dios, de ti quiero morar, aunque sobre una cruz me hayan de alzar. Entonaré a ti este himno con fervor, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Sí, cual viajero con ansiedad, medroso al ver será la oscuridad. Aún en mi soñar me hará sentir que estoy más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Esto es al despertar a ti por fe, y en mi aflicción altar elevaré. Cercano sentiré el ángel del Señor, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Y cuando en tu mansión vea tu faz y estrellas luminosas, yo grite atrás, a gozoso entonaré canción eterna allí, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Podemos sentarnos, hermanos. Tengan ustedes una bienvenida a la casa del Señor. Deseo que en esta instancia, en este día, en el lugar sagrado, sea de beneplácito para todos nosotros. ¿Sí? ¿Cómo han pasado la semana? ¿Cómo hemos estado? Con la bendición de Dios. Amén, hermana. Amén. Bueno, nos toca presentar el día de hoy un tema que en anteriores ocasiones lo habíamos tratado de expresarlo, pero lamentablemente no lo pudimos concluir y no lo pudimos presentar de la manera como hubiéramos querido presentar, ¿no? Pero bueno, ahora continuamos, perdón. Adventistas. Antes de iniciar con la prédica, les pido un favor. Ustedes saben que esta transmisión es efectuada en vivo, entonces requiere de todo el Wi-Fi, por lo que les pido que no se conecten, ¿sí?, al Wi-Fi de la iglesia, porque se interrumpe la transmisión o muchas veces se cae la transmisión. Entonces les pido de todo favor que no se conecten. ¿Y le encontramos? Exactamente.
Antes de empezar, les invito a postrar nuestros corazones y nuestras rodillas para acercarnos a nuestro Dios en oración. Padre nuestro, mi Dios y mi Señor bendito, te agradecemos por una semana más de vida, mi Señor. Mi Dios, te pedimos, Señor, de todo corazón, que nos ilumines en este día. Padre Santo, venimos con esperanza de escucharte a ti. Venimos con la esperanza de ser fortalecidos, porque acudiendo a tu promesa, Señor, estamos seguros que tú desciendes a morar con tu pueblo en este santo día. Pedimos, Señor, que tus ángeles se unan con nosotros, con la voz de los mortales, Señor, para alabarte, para glorificar tu santo nombre, mi Señor. Padre Santo, también te pedimos que sea un día de reverencia. Pedimos que abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestra comprensión a todo lo que se expresa el día de hoy, porque no ha venido hombre, Señor, a expresar en labios humanos su palabra, sino que ha venido un hombre a expresar la palabra que viene del cielo. Mi Señor y mi Dios, te pedimos que nos podamos conducir en este día con mucho respeto. Que haya, Señor, consideración por parte de tu iglesia a la persona que está al frente, mi Señor. Y que cualquier duda, Señor, que asalte a nuestros corazones o cualquier interrogante que se presente, sea manifestada de la forma más reverente y más respetuosa posible. Señor, te pedimos que conduzcas con tu Espíritu Santo esta reunión y que nos guíes con tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, hermano, en aquella ocasión habíamos visto la necesidad que tenemos de entender qué es lo que pasa con la iglesia del juicio, ¿no? Para esto, hermanos, les invito a abrir la escritura en Apocalipsis, en el capítulo 3, y vamos a leerle el versículo 17 y 18. Andreita, bajémosle. Bueno, no sé si podamos visualizar el texto. Parece que está un poquito oscuro. ¿Sí? ¿Sí lo podemos ver? Ya. Bueno, entonces comencemos, ¿ya? Hermanos, aquí quiero resaltar lo que he subrayado en el texto, ¿sí? Recordemos que el título de esta presentación se llama La justicia de Cristo o la justicia propia. Veamos lo que nos dice la palabra de nuestro Señor. Apocalipsis 3:17 nos dice: porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido, y no tengo necesidad de nada. Y no conoces que tú eres un desventurado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Versículo 18. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para que te vistas, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus colirios, y unge tus ojos con colirios, para que veas. Aquí el testigo fiel hace una declaración muy importante sobre la iglesia del juicio. Y nos dice que esta iglesia está desnuda. Y nos exhorta a que compremos vestiduras, y no cualquier tipo de vestidura, sino vestiduras blancas. ¿Sí? Vestiduras blancas, dice, para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Ahora, recurramos al espíritu de la profecía para entender qué nos quiere decir con respecto a las vestiduras blancas. El espíritu de la profecía nos dice: escucharéis al testigo fiel que os aconseja procurar el oro probado en el fuego, la vestidura blanca y el colirio. El oro son la fe y el amor.
La vestidura blanca es la justicia de Cristo. El colirio es el discernimiento espiritual que os habilitará para rehuir a los ardides de Satanás, para notar el pecado y aborrecerlo, para ver la verdad y obedecerla. Entonces aquí la inspiración nos está diciendo que estas vestiduras blancas es la justicia de Cristo. Pero en Apocalipsis 3, 17, 18 decíamos que la Odisea no tiene estas vestiduras. Entonces, nos sugiere que la Odisea no tiene la justicia de Cristo. De hecho, resalta que está desnuda y nos exhorta a que compremos esas vestiduras blancas. Sí. Ahora, hermanos, nace una pregunta de por sí sola. Si la Odisea está vestida, no está vestida con la justicia de Cristo, ¿cuál es la vestidura que tiene esta iglesia? ¿Cuál es la vestidura de la Odisea con la cual nosotros pretendemos presentarnos ante nuestro Dios? Veamos lo que nos dice la Escritura en el capítulo 3 de Zacarías. ¿Podemos bajarle? Desde el versículo 1 hasta el versículo 5 voy a citar. Y la Biblia nos dice, y me mostró a Josué, el sumo sacerdote, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para hacerle adversario. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles. Tremendo, ¿no? Y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él dijo, mira que he hecho pasar de ti tu pecado y te vestiré con ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba de pie. Entonces, hermanos, aquí nos dice que el sacerdote Josué estaba vestido con vestiduras viles. Y que esas vestiduras viles dice que son sus pecados. Ahora recordemos lo que nos decía en Odisea, que las vestiduras blancas son, ¿qué eran las vestiduras blancas? La justicia de Cristo. Entonces aquí, ¿qué representan estas vestiduras viles? Podemos decir, si la justicia de Cristo en la Odisea es las vestiduras blancas, aquí podemos decir que el pecado representa la injusticia o la justicia propia. ¿Qué dicen ustedes? Razonemos juntos, dice el profeta Isaías en el capítulo 1, versículo 18. Sí, bajémosle, por favor, hermanita. Miremos lo que nos dice aquí, ¿sí? En la palabra sagrada, en el primer capítulo de Juan, ¿sí? La primera epístola de Juan, capítulo 5, versículo 17, nos dice que la injusticia es pecado. Abramos nuestro texto, por favor. Busquemos primera de Juan, versículo 17. Perdón, primera de Juan, capítulo 5, versículo 17. En unas versiones dice la injusticia, en otras versiones dice la maldad, ¿no es cierto? Ahora, en primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, nos dice que el pecado es la transgresión de la ley. Entonces aquí hagamos una relación de un axioma, ¿no es cierto? Donde dice
que si dos cosas son iguales, ¿no es cierto? Entonces la tercera también es igual. Entonces, si la injusticia es igual al pecado y la transgresión de la ley es igual al pecado, entonces podemos concluir que la injusticia o la justicia propia es igual a la transgresión de la ley. Eso dice el axioma. Eso dice el axioma, ¿sí? Pero también en la parte positiva, ¿qué nos dice el axioma? ¿Qué es la justicia? La obediencia a la ley, ¿no es cierto? Y eso lo podemos verificar en Deuteronomio 6, capítulo 25. No sé si me ayudas con el texto, Jan. Deuteronomio 6, versículo 25. Y tendremos justicia cuando cuidaremos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Está comprobado el axioma, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de injusticia, justicia propia, estamos hablando de la transgresión de la ley. Y cuando hablamos de la justicia, estamos hablando de la obediencia a la ley. Ahora regresemos a Apocalipsis, capítulo 3, versículo 15. Veamos lo que nos dice la Biblia, ¿sí? Apocalipsis, capítulo 3, versículo 15. Regresemos. Y veamos lo que nos dice el texto sagrado. En 3:15, la palabra de Dios dice: yo conozco tu obra, tus obras, que ni eres frío ni caliente. Quisiera que fueses frío o caliente. Miren, vamos entendiendo ya esto. Vamos entendiendo, ¿no es cierto? Porque aquí vemos que el problema de la Odisea es que esta iglesia se fundamenta en qué? En sus obras, en su justicia propia. Entonces el problema de la Odisea es que trata de vivir una especie de justificación por obras. Busca su justicia por medio de sus propios méritos. Ese es el problema de la iglesia. Nosotros le conocemos en muchos casos como el legalismo. En cualquier forma, en cualquier faceta. Ese es el problema que tiene la Odisea. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Sí. Entonces, mira, el testigo fiel ya nos diagnostica este tema. Entendámosle un poquito mejor lo que estamos presentando, lo que vamos a presentar. El problema de la Odisea radica en que está aún pensando, sustentándose en el antiguo pacto y no en el nuevo pacto. Ustedes recordarán que cuando Israel recibió la ley que se proclamó en el monte Sinaí, ¿qué dijo al unísono? ¿Qué es lo que dijo? Oh, todo lo que Jehová diga, eso haremos. ¿Sí, no es cierto? Entonces estaba basándose en sus propios méritos, buscando justicia por su propia obediencia. Entendamos un poquito más de este tema, porque miren, ¿qué es el diagnóstico que hace a la iglesia del juicio, a la iglesia de este tiempo? Entonces debemos comprender qué es lo que nos trata de decir. Vamos a Romanos 2, versículo 13. Y mire que lo que nos dice aquí la palabra de Dios. En Romanos 2, versículo 13, nos dice: porque no son los oidores de la ley y los justos para con Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Sí, entonces, ¿qué nos está diciendo? Que son los hacedores de la ley los que serán justificados. Pero justificar, ¿qué significa? Hacer justos. Entonces, si nosotros obedecemos la ley perfectamente, eso nos convierte en justos. Les pregunto,
¿Nos hace justos o no? No, ¿no es cierto? ¿Por qué? Romanos 3:10 nos dice que no hay justo ni uno solo. Y Romanos 3:23 nos dice que todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero en Romanos 3, versículo 20, miren lo que nos dice la Sagrada Escritura. Andreita, aquí llámale. Por tanto, por las obras de la ley, ninguna carne será justificada delante de él, pues por la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, mis hermanos, nos dice que nosotros por las obras no vamos a ser justificados, no vamos a alcanzar la justicia. O sea que son inútiles nuestros esfuerzos para que nosotros podamos guardar la ley. Ahora, leyendo esos dos textos que Henry comparte con nosotros, el uno que está en Romanos, capítulo 3, Romanos 2, perdón, versículo 13. Now, and read chapter 3 as well. Bajo el capítulo 3 también, versículo 20. Now, there are people who read those verses and have confusion. Hay gente que lee esos versículos y tiene confusión. There are some people who even say that the Bible contradicts itself. Y algunos dicen que tampoco la Biblia se No, que la Biblia. que la Biblia se contradice a sí misma. But there's no contradiction. Pero no hay contradicción allí. No, what, Bienvenidos, pasen. Ahora Bienvenidos. bien, Pablo, Pasen. what Paul is explaining, lo que Pablo está explicando en el capítulo 2, Acá tenemos asientos, hermanos, por favor. Vengan. Perdón, pastor. Ya. Gracias. Perdón, pastor. what Paul is saying, lo que Pablo está diciendo that if you are not righteous, es que si tú no eres justo, you cannot keep the law. no puedes guardar la ley. Paul is not saying that you keep the law in order to be made righteous. Pablo no está diciendo que para ser justo hay que guardar la ley. No, but what Paul is saying, Lo que for Pablo you to está keep the diciendo law, es que al guardar la ley, you have to be made righteous before. tuviste que ser hecho justo antes. Are you following? ¿Entiendes? So this Amén. is what Paul is saying. Paul Entonces, is esto es lo que saying, Pablo está realmente those diciendo. who are justified, Aquellos que han sido justificados prove it by obedience to the law, son probados o se prueba cuando obedecen la ley, that they are truly justified. de que realmente son justificados. So there's no contradiction. Entonces no hay contradicción, el texto es muy claro. Gracias. Entonces, podemos deducir que la ley no puede justificar al pecador. ¿Sí? Que el hombre caído no puede guardar la ley. Y esto nos confirma en mismo Romanos capítulo 3, versículo 12. Leámosle, Karen, por favor. 3:12. Todos se desviaron, se echaron a perder. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Ni uno solo. Y esto está en plena relación con lo que nos dice Marcos en el capítulo 7. Abramos Marcos capítulo 7 desde el versículo 21, por favor, al versículo 23. Marcos capítulo 7, desde el 21 al 23. Jan, ¿me ayudas con la lectura, por favor? Porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, los engaños, las lascivias, el ojo maligno, la blasfemia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro del corazón salen y contaminan al hombre. Esto deja plena evidencia de que en nosotros no puede producirse buenas obras.
Y de hecho eso lo dice Isaías en el capítulo 64, versículo 6, que nuestras obras constituyen trapos de inmundicia. ¿No es cierto? Ahora miremos que nuestro Salvador nos ilustra claramente que un corazón dañado y regenerado, que un corazón injusto, no puede producir cosas buenas. Esto nos deja señalado en la parábola que está en Lucas 6, en Lucas capítulo 6. Mire lo que nos dice nuestro Señor. Porque no hay árbol bueno que produzca fruto malo. O a la inversa, árbol malo que produzca fruto bueno. Pues cada árbol por su fruto se conoce. Porque los hombres no recogen higos de los espinos ni vendimian uvas de una zarza. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno. Y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hermanos, todos los actos que un hombre puede ejecutar no nos lleva hacia la justicia. Ningún acto no nos lleva. Nosotros primero, para hacer cosas buenas, debemos ser hechos justos. No hay otra manera. No hay otra manera que de nosotros se puedan producir cosas buenas. Y eso nos deja claramente Cristo establecido en su parábola. No hay nada bueno en nosotros. No podemos producir nada bueno si estamos apartados de Cristo. Nada, absolutamente. Sí. Entonces aquí tenemos un problema, y un problema serio, porque dice que la ley no nos justifica. Pero requerimos una obediencia perfecta de la ley para poder entrar en el reino de los cielos. Porque si no obedecemos la ley, estamos... Entonces miren, qué cosa más tremenda, porque por un lado dice que la ley no nos justifica. Y entonces, ¿qué hacemos? Miremos lo que Cristo nos indica en la parábola del publicano. Por favor, hermanita, vamos a Lucas capítulo 18. No sé si me ayudan leyendo desde el versículo 9 al versículo 14. 18. Lucas 18. Lucas 18, ¿sí? Desde el versículo 9, por favor. Orlando. Al 14. Hasta el 14. También dijo esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que poseo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Cualquiera que se exalte será humillado, y el que se humilla será. Aquí el Señor hace una declaración y nos indica cómo debemos nosotros alcanzar esa justicia. Y también cómo no la vamos a alcanzar. ¿Sí? Porque aquí dice que subió el fariseo, ¿no es cierto? El fariseo con su espíritu farisaico, diciendo y pensando que él podía ser justificado por sus propias obras, por sus méritos. Y de hecho, hermanos, les comento que ese espíritu fariseo
es el que prevalece en los cristianos profesos. El mismo espíritu. Porque nosotros decimos, vamos bien. Nos queremos justificar con Dios con nuestras propias obras. Y queremos presentarnos, tenemos la presunción de que Él nos va a recibir. Y pecamos. Y vamos pecando con mayor magnitud. Y no nos acercamos a Cristo ni siquiera en oración. Ya nos apartamos completamente. Ya no lo buscamos. Porque pretendemos que somos justificados por nuestras propias obras. Y luego nos acercamos a Dios. Mira, Señor, ves que ya me estoy portando bien. Ahora sí me vas a recibir, ¿no es cierto? Pero la parábola dice que no. La parábola dice que el fariseo no fue justificado. ¿Quién fue justificado? ¿Por qué? Amén. Porque contrito con un contrito corazón se humilló ante su Señor. Perfecto. Y dijo, Señor, perdóname porque soy pecador. Y la parábola dice que el publicano salió justificado. Es decir, salió hecho justo. Increíble, ¿no? El que se creía justo. ¿No les parece media parecida a lo que les estoy resaltando? Lo que, no yo, lo que el testigo fiel nos está indicando. ¿Acaso no se asemeja en algo esta condición a la de nosotros? Porque esta es la condición de la Odisea. Esta es la condición de la iglesia del juicio, de la iglesia de este tiempo. Una condición que se basa en su propia justicia, en su justicia propia, pero no en la de Cristo. Ahora, ¿cuál es la posición que la iglesia, pastor? Before you move on to the next point. Antes de There's something continuar, that you read earlier, you mentioned it earlier. hay algo que mencionaste temprano. Because you mentioned about the carnal man. You also mentioned the fallen man. Porque tú mencionaste el hombre carnal y el hombre con Espiritual. caído. Is there a difference between fallen man and carnal nature? Ahí hay una diferencia entre los dos. Es una pregunta. Ya. Because that's very important. That point, the question is very important. Esa pregunta es muy importante. Hay una diferencia entre ambos. Entre el hombre carnal y el hombre caído. Que tenía La naturaleza. Pero no tenía pecado. ¿Sí? Ya. Consideremos ahora cuál es la posición actual de la iglesia sobre este tema. ¿Sí? Sobre el tema de la condición de la Odisea, de la justicia de Cristo. Y para eso vamos a recurrir a la Escritura. Vamos al capítulo 58 de Isaías, por favor. Hermanito, disculpe, pero no voy a tener tiempo. Discúlpeme, por favor. ¿Sí? Vámonos a Isaías capítulo 58. Bajémosle, por favor, hermanita. Antes de Isaías, no sé si alguien puede leer esta parte, esta diapositiva. No sé si alguien alcanza a leer, por favor. Sí, hermanita Isabel. Sí. Sí, la fe hace lo imposible. Y es precisamente eso, lo que Dios requiere de nosotros. Cuando lo que le dijo a Israel, no podréis servir al Señor, dijo verdad. Sin embargo, es un hecho que Dios demandaba que lo sirvieran. No está en el poder de ningún hombre el obrar justicia, por más que así lo desee. Está en Gálatas 5:17. Por lo tanto, es un error decir que todo lo que Dios requiere es que hagamos lo mejor que podemos. El que no haga nada mejor que eso, nunca hará las obras de Dios. No tenemos que hacer mejor de lo que podemos hacer. Debemos hacer aquello que solamente el poder de Dios obrando en nosotros puede hacer. Al ser humano le resulta imposible caminar sobre el agua. Sin embargo, Pedro lo hizo cuando ejerció fe en Jesús.
Cristo y su justicia. Página 85. Eso es. Hermanos, yo les recomiendo este libro. ¿Sí? Les recomiendo de verdad. Estudien este libro. Es del pastor Waggoner. ¿Sí? Estudien Cristo y su justicia. Es un libro impresionante, increíble, que nos habla sobre la justicia de nuestro Señor. Ahora sí, vamos a Isaías 58. No sé si le bajamos la diapositiva, hermanita. Ya, ahí nomás. Leamos Isaías 58, versículo 13. Perdón, sí, 12, 13 y 14. Sí, por favor, Yalines. Isaías 58, versículos 12, 13 y 14. Verificarás las ruinas antiguas, levantarás los cimientos puestos hace muchas generaciones, y serán llamados preparadores de portillos, caídos, restauradores de calzadas para andar. Si retiraras tu pie de pisotear el sábado, de hacer tu voluntad en mi día santo, y si el sábado llamases delicia, santo, glorioso del Señor, y lo veneraras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablar palabras vanas, entonces te deleitarás en el Señor, y yo haré sobre las alturas de la yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te sustentaré con la herencia de Jacob, tu padre, la boca del Señor. Amén. ¿Por qué leemos estos versículos de Isaías 58? Porque la profeta de Dios, luego de citar estos versículos, hace una declaración. Y mire lo que dice. Esta profecía se aplica también a nuestro tiempo. La brecha fue hecha en la ley de Dios cuando el sábado fue cambiado por el poder romano. Pero ha llegado el tiempo en que esta institución divina debe ser restaurada. La brecha debe ser reparada y levantados los cimientos de muchas generaciones. Esta declaración está en el conflicto de los siglos. Es importante porque nos coloca en nuestro tiempo. Y en el contexto de nuestro tiempo, luego de Isaías 58, ¿qué viene? Isaías 59. Bajémosle, por favor. Sí, y mire lo que nos dice esta declaración para nuestro tiempo. No hay quien clame por justicia, dice el versículo 4, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben trabajo y paren iniquidad. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Versículo 8. Camino de paz no conocen, y no hay justicia en sus senderos. Han torcido a su favor las sendas, cualquiera que ande en ellas no conoce la paz. Entonces, mire lo que nos dice para este tiempo esta declaración, que no tenemos justicia y que nuestras telas no nos sirven para vestir. ¿A qué tela se refiere? Porque inmediatamente en el versículo 6 habla de nuestras obras. Y si se acuerdan que a la Odisea dice la misma, dice tus obras. Y dice que estamos desnudos. La misma sintomatología nos presenta, para este tiempo nos presenta la iglesia de la Odisea. Y también nos dice que caminos de paz no conocen. ¿De qué paz está hablando aquí Isaías en el versículo 8? La paz de primera de Tesalonicenses 5, versículo 3, esa paz que dicen, hablarán de paz y seguridad y vendrá destrucción repentina. ¿Está hablando acaso la paz de Juan 14, 27, que dice, mi paz os dejo, mi paz os doy? La paz que Isaías versículo 8 está refiriéndose es la paz de Romanos 5, 1. La que dice, pues justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Ahora, ¿cuál es el problema? Dice que no tenemos paz. Y es evidente, pues, porque la iglesia de la Odisea no conoce la justificación por la fe. ¿Por qué? Porque no tiene la justicia de Cristo. Y el único camino para obtener la justicia de Cristo es la justificación por la fe. Y no la tiene. Esa es la posición actual de nosotros. No conocemos la paz de Dios en la justificación por la fe. Veamos otra declaración que está en Gálatas 2, versículo 21. ¿Quién me ayuda con la lectura, por favor? No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Tremenda declaración. Tremenda. Nos dice que si la justicia es por la ley, es decir, que exactamente intentamos justificarnos la ley, ¿por qué? Por medio de nuestras propias obras. Y dice que esa justificación, ¿se acuerdan que vimos una ecuación que era la injusticia? Que esa injusticia dice que hace vana la cruz de Cristo. ¿Estamos entendiendo, hermanos? ¿Estamos comprendiendo lo que la Escritura nos presenta y lo que el testigo fiel y la inspiración nos presenta? Es tremendo esto. O sea, en verdad es tremendo. Ahora, Apocalipsis 3, capítulo 20, ¿qué nos dice? Ayúdame, Orlando. Tres veinte. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta cita es concluyente. Aquí nos dice que nosotros tenemos la puerta cerrada y que Cristo está afuera. Es decir, que nos dice a nosotros le tenemos a Cristo a un ladito, al margen, no está dentro. ¿Reafirma o no reafirma lo que el testigo fiel nos presenta en la Escritura? Qué triste nuestra condición, hermanos. O sea, se los digo de verdad. No sé si meditamos cada uno en nuestra condición, pero eso es lo que nos presenta el testigo fiel. Y Cristo no es mentiroso. Cristo nos está diciendo que estamos intentando avanzar, justificar por nuestros propios méritos y que no vamos a conseguir absolutamente nada, por el contrario. Y tan es cierto que vemos unas citas que nos dice que Cristo está fuera de la Odisea. Podemos bajarle, Andreita. Hermanita Isabel, ¿puede leer? Hombres que confesan piedad han despreciado a Cristo y la persona de sus mensajeros. Como los judíos rechazan el mensaje de Dios, aquel que no era de Cristo, que los judíos estaban buscando. Así sucede hoy. Las agencias enviadas por Dios no son lo que los hombres han estado buscando. Cristo no está dentro. Lo estamos rechazando constantemente. Bajemos la siguiente cita, por favor, hermanita. Ayúdeme leyendo a alguien. Poli. Todo el universo celestial fue testigo del plan, representado por el Espíritu Santo, y han estado entre ellos lo habían tratado de forma similar, como lo hicieron los judíos
Carta 6. Ahora les hago una pregunta, hermanos. ¿De ese tiempo para acá ha cambiado en algo? Porque si hubiese cambiado, nosotros ya no estaríamos aquí. Si hubiéramos aceptado la justicia de Cristo por la justificación por la fe, ya no estaríamos aquí. El mensaje que fue rechazado en 1888. Han transcurrido más de, no sé, 120, 130 años. Y seguimos aquí. Entonces quiere decir definitivamente que hemos rechazado el mensaje. Triste para nosotros, pero esperanzador también. Quiero leerles una cita de un devocional de Ellen White, en el cual se refleja, yo creo que no solo mi esperanza, sino la esperanza de todos nosotros. Sí, bajémosle, hermanita. ¿Alguien puede leer? Sí, por favor. La palabra de Dios ha servido como un poderoso hendedor para separar a los hijos de Dios de los del mundo. Al ser sacados de la cantera del mundo, son como piedras toscas, no preparadas para un lugar en el glorioso templo de Dios, pero son llevadas al taller del Señor para ser cinceladas, esquindadas y pulidas, para que puedan convertirse en piedras preciosas aceptables. Esta obra de preparación para el templo celestial se lleva a cabo continuamente durante el tiempo de gracia. Naturalmente estamos inclinados a seguir nuestra propia voluntad, pero cuando la gracia transformadora de Cristo se posesiona de nuestro corazón, la pregunta de nuestra alma es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando el Espíritu de Dios obra dentro de nosotros, somos inducidos a desear y hacer la buena voluntad del Señor, y hay obediencia en el corazón y acción. Amén. A fin de conocerle, párrafo 150.5. Amén por esta cita. Porque nos da esperanza. Porque no está perdido todo, hermanos. Solo tenemos que hacer una cosa: rendirnos a Cristo. Nada más, no necesitamos hacer nada más. No hay nada bueno que nosotros podamos hacer que nos pueda justificar. Nada, absolutamente nada. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algo, Jan. Sí, yo creo que, en general el tema, ¿no? Solamente toca ubicar la ley en su posición y la justicia en su posición. ¿Por qué? Porque no podemos guardar la ley realmente si Cristo no está en nosotros. ¿Por qué? Porque la ley es un reflejo del carácter de Cristo. Amén. Es como el apóstol Pablo. Él veía la letra de la ley, supuestamente la guardaba, pero cuando ve la profundidad de la ley se siente. Entonces, cuando Cristo muere en nosotros, por eso él dice: si me ama, guarda mis mandamientos. Entonces solamente toca ubicar la justicia de Cristo y la ley, o sea, la función de cada uno y su relación. Correcto. Leamos Romanos 7, versículo 14. Me llamaste la atención lo que tú dijiste. Mira lo que dice aquí. A Romanos, capítulo 7. Si es que bien recuerdo. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido bajo. El 15, hermanita Wanda. Y el 16. Pues lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago. Afirmo que la ley es buena. No nos olvidemos que el esclavo, el pecador es esclavo del pecado. Y el que es esclavo de un señor está sometido a su señor. ¿No es cierto? Entonces, si nosotros continuamos transgrediendo la ley
o queriendo justificarla a través de nuestras propias acciones, no vamos a conseguir nada, absolutamente nada. No sé si alguien quiere hacer alguna otra intervención. Tengo una pregunta. Por favor, pastor. No, si nosotros, por nuestra propia esfuerzo, guardando la ley, no puede ser justo. Entonces, ¿qué es la función de la ley? Si no puede guardar la ley, sí, ¿qué sirve? Claro. ¿Hay una función especial? Hay una. Yo pregunto, pero también yo quiero dar contestando la pregunta. Por favor. Gálatas 3:24. Mira ese verso. Vean nomás en no. De manera que la ley fue nuestro ayo para traernos, o sea, fue nuestra guía para llevarnos a Cristo. Para que fuésemos justificados por la fe. Amén. No puede ser justificado sin la ley. La Así ley es. lleva a A Cristo. Que Cristo mismo justificado. Y solo quería decir que la ley es justicia, no hay diferencia. Lo habíamos No es visto. justificación. Exactamente. De hecho, lo habíamos leído en Deuteronomio 6. Hermano. Bueno, para contar Claro. En Timoteo habla aquí 1, el 8 hasta el 11 dice, y Timoteo dice, de lo cual es casi desviando algunos apartan y van dicen palabrería, queriendo ser ese doctor de la ley, sin entender lo que hablan y lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena, es un uso legítimo, conociendo esto que la ley no fue diseñada para el justo, sino para los transgresores, y desobedientes, para los impíos, pecadores, para los irreverentes, profanos, para los particidas, y marticidas, para los homicidas, y para los voluntarios, para los sodomitas, para los secuestradores y para los mentirosos, perjurios y para cuanto se ponga en la sana doctrina. No lo que nos está hablando, acá para entenderlo. Necesitamos a Cristo los dioses. Estamos Amén. luchando, hermano. Estamos Amén. haciendo un paso para ganar. Amén. De hecho, las características que nos da la Biblia sobre la ley es un trasunto, lo que decía Jan, es un trasunto del carácter de Dios. La ley es buena, Dios es bueno. La ley es justa, Dios es justo. ¿No es cierto? Entonces, hermanos, por favor. Yo lo que quiero oír lo que dice aquí Romanos 15, ¿no? Respecto al significado que decían. Lucas 18. No, Romanos 15, 1 y 2 y 3. Dice la palabra de Dios. Los que somos fuertes debemos soportar los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aún Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Nosotros como seres humanos, conocedores de la verdad, no tenemos ningún derecho al débil de decir, bueno, yo soy ya sano, yo ya sé todo. Ver al débil que está cayendo, ayudarlo, dice aquí el Señor. Y no hacer como dice la palabra de nosotros. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para la educación. Eso es lo que Dios nos manda a cada uno de nosotros hacer, hermanos. Gracias. Orlando. Hay las leyes de Levítico, ¿no? Hay unas que fueron abolidas por pero hay otras que dicen que son perpetuas por generaciones y generaciones. ¿Están vigentes todavía? Estamos hablando de la ley moral y de la ley ceremonial. No nos olvidemos que la ley ceremonial es sombra, ¿no es cierto?, de lo que iba a ser, ¿no es cierto? Entonces, la ley ceremonial, ¿a dónde nos conduce?
al cumplimiento, al antitipo, son sombra. Entonces es obvio que esas leyes ceremoniales ya no están vigentes, fueron abolidas, y eso es lo que nos dice Colosenses, ¿no es cierto? Ah. Hermanos, espero de todo corazón que este estudio nos haya servido en algo para reflexionar sobre nuestra condición, para entender que no podemos nosotros confiarnos en nosotros mismos, que requerimos en nuestra vida de alguien que tiene el poder para transformarnos, porque no hay nada bueno en nosotros que podamos dar. Pero si Cristo mora en nuestros corazones, entonces sí, nuestras obras serán buenas y aceptables. Hermano Eldrich. No debemos olvidar que justicia es igual o equivale a perdón. La ley de Dios nos muestra nuestra condición, es el ayo, es el conductor que nos lleva a Cristo. Dice Dios en su palabra, que la ley es Cristo, o sea, el objetivo, lo que desea la ley para nosotros es condicionar. Vamos a Jesús tal como estamos, pecadores, ¿sí? Reconociendo que hemos transgredido la ley de Dios, pedimos al Señor perdón. Él nos justifica y nos da poder para obedecer. Debemos de creer que Él nos da poder. Amén. De hecho, lo acabamos de leer con Gálatas, ¿no es cierto? Que la ley es el ayo que nos guía hacia Amén. Cristo. ¿Sí? Hermanos, les pido de favor que nos arrodillemos para hacer una oración final. Y no sé si después de esto, pastor, hay algún tiempo de receso o no. ¿Sí? Perfecto. Y luego nos tomamos unos 7 minutitos para tomar agüita o hacer lo que necesitemos. ¿Sí? Arrodillémonos, por favor, hermanos. Bendito Dios y Señor, Padre nuestro. Venimos aquí con humildad como el publicano, Señor, de Lucas 18, expresándote, Señor, nuestro más profundo deseo y necesidad de que perdones nuestros pecados, mi Señor. Mi Dios, sabemos que por nosotros mismos no podemos alcanzar justicia, pero hemos entregado, Señor, nuestras vidas en las manos de aquel que puede darnos justicia y hacernos justos. Padre Santo, haz que salgamos de aquí justificados como el publicano, mi Señor. Haz que salgamos entendiendo, mi Dios y mi Señor, que nada que nosotros podamos originar en nuestros corazones puede ser bueno o valedero para ti. Mi Dios y mi Señor bendito, te agradecemos de todo corazón por la palabra de vida. Personalmente te agradezco, mi Señor, porque como dice el himno que cantamos antes del inicio de esta prédica, me acerca más a ti, porque cuando nos acercamos a tu palabra, Señor, es indudable que tenemos una relación más profunda y sentimos que tú estás al lado de nosotros. Mi Dios y mi Señor, te pedimos reverencia para la continuidad del segundo servicio. Haz, mi Señor, que durante este receso todos los hermanos entendamos y comprendamos que estamos en un lugar santo y en horas santas. Te lo pedimos todos, Señor, en el nombre bendito y santo de nuestro Señor Jesús. Amén.